martes vamos a hacer el parte semanal sobre la evolución de la pandemia de COVID en nuestra provincia. Primero queríamos referirnos a la situación internacional de COVID, como todo el mundo sabe, después de haber tenido varias semanas de caída de casos a nivel mundial, comienza a haber nuevamente un aumento de la cantidad de casos diarios que se registran en los diferentes países del mundo en general. Y la Organización Mundial de la Salud está vinculando esto probablemente a la aparición de nuevas cepas y variantes que, como todo el mundo sabe, han aparecido en diferentes lugares del mundo y que tienen una mayor capacidad de contagiosidad. Entonces, es probable que eso sea la causa principal, probablemente haya algunas otras variables que actúan, ¿no es cierto? En ciertos países, ciertos relajamientos de las conductas y en algunos otros países, gobiernos que han tomado decisiones de política sanitaria de muy poco compromiso, como mínimo, en cuanto a la pandemia. Así que la situación mundial es una situación que vuelve a ofrecernos un escenario de crecimiento de casos y a nivel regional, esto es de público conocimiento también, la situación que están sucediendo en los distintos países limítrofes y de nuestra región, con foco principalmente en Brasil, donde la situación, al decir de los propios sanitaristas brasileros, están francamente desmadrada, descontrolada, y con una variante del virus conocida como variante Manaus, que ya prácticamente se extiende en todo el territorio de Brasil, incluso en los estados del sur de Brasil, lindantes y limítrofes con la República Argentina. Por ese motivo, ayer también se realizó una reunión extraordinaria del Consejo Federal de Salud con todos los ministros de salud del país para definir en este próximo día 12, cuando se establezca un nuevo DNU, cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para intentar por todos los medios evitar el ingreso de esas variantes a nuestro país. Hasta el momento, la situación de la circulación de las diferentes variantes en nuestro país han sido casos aislados, no hay circulación comunitaria de ninguna de esas variantes. Pero sí hay una clara preocupación porque también en Chile, en Uruguay y en Paraguay los casos están aumentando. En nuestro país, como vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, después de casi 6 semanas de caídas, después de ese segundo rebrote o rebote que hubo de casos, estamos observando que se detuvo el ritmo de caída. Por decirlo de una forma futbolística, la semana pasada salimos empatados casi, con la misma cantidad de casos de la semana anterior, ¿no? Y la semana anterior, ustedes recordarán, veníamos sucesivamente con una caída que ahora vamos a ver en detalle. En la primera diapositiva estamos viendo la cantidad de casos confirmados y la tasa de incidencia. Ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Incidencia se mide cada 100.000 habitantes, son 5.086 en la zona del AMBA bonaerense, en el interior provincial 5.266 casos cada 100.000 habitantes, en la ciudad autónoma 7.707 y en la provincia en su conjunto, promediando el AMBA con el resto provincial, del territorio provincial son 5.130 casos. Llevamos a la fecha realizado 2.360.000 testeos. Fallecidos tenemos en la provincia de Buenos Aires a la fecha desde el comienzo de la pandemia 26.835 casos. En cuanto a la mortalidad y a la letalidad, vemos también que nos seguimos manejando con una tasa de letalidad que llegó a estar por arriba del 3% en el conjunto provincial, ahora está en el 2,8%, en el AMBA bonaerense 3,10%, en el interior provincial 2,61%, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 2,91%. Como vemos, este indicador está mejorando en cuanto hacia la baja,
porque estamos observando por estos días menor tasa, como es de público conocimiento, de mortalidad, menor cantidad de casos de mortalidad por COVID. En el mapa siguiente, en la diapositiva siguiente, vemos dos mapas de la provincia de Buenos Aires, en donde sí se observa lo que ha sucedido en los últimos 14 días, contrastándolos. Vemos que la cantidad de casos confirmados y la tasa de incidencia, que es el mapa que está más en anaranjado y el que está más en violeta a la derecha, observamos cómo se sigue dando una situación general en el interior provincial, sobre todo, de mejoramiento de la cantidad de casos registrados semanalmente. Es una tendencia que se está dando en el interior. Si nosotros pudiéramos analizar por separados el AMBA, esa situación no es tan manifiesta, está mucho más estable en todo caso. No vemos municipios despintándose, aclarándose en cuanto a la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, sino que está más estable. Y lo vamos a corroborar esto en la próxima diapositiva, donde vemos que después de haber llegado en este segundo rebrote en la semana epidemiológica 1, desde el 4 de enero al 10 de enero, que llegamos a 4.510 casos, vemos cómo habíamos descendido hasta 2.562 en la semana número 8, y en esta semana anterior, la número 9, epidemiológicamente hablando, la que va del 1 de marzo al 7 de marzo, observamos que prácticamente el número se repitió levemente a la suba, con 28 casos más. Prácticamente es un número insignificante. Esto quiere decir que se está deteniendo el ritmo de caída de casos. Es preocupante también en términos de que si en esta época del año no logramos seguir descendiendo la cantidad de casos, cuando vengan las temporadas invernales vamos a arrancar desde un piso más alto, y es, como dijimos siempre, es algo no deseado en términos epidemiológicos. Seguimos muy tranquilos con el frente hospitalario de internación de terapia intensiva de pacientes adultos. Vemos que tenemos un 57,28% de ocupación de camas de terapia intensiva. Son, en términos absolutos, 561 camas ocupadas por COVID. El 57,28 mide la cantidad de camas totales, por todo concepto, ocupadas en las terapias intensivas. De esas, 561 son COVID. Esto representa que tenemos unos 14 camas menos ocupadas que la semana pasada. En el AMBA y en el interior provincial tenemos 178 camas ocupadas, son apenas 3 o 4 camas más de las que teníamos ocupadas la semana pasada, pero como verán, con una ocupación promedio del 36,25%, es decir, el frente sanitario, hospitalario, sigue muy tranquilo. Vamos a pasar ahora a lo que está sucediendo con la vacunación. Este es un número de hoy a las 8 de la mañana. Tenemos aplicadas en estos momentos 26.665 dosis, de las cuales del componente 1, 592.600, del componente 2, 134.000. El proceso de vacunación viene avanzando fuertemente en la provincia de Buenos Aires, tanto en la aplicación de vacunas como en la asignación de turnos, y esto está en un directo correlato con la cantidad de vacunas que se están recibiendo, y las expectativas para el resto del mes son buenas en recepción de vacunas y aún mejores para abril, con lo cual, como ustedes saben, como nosotros tenemos un registro previo de personas que se quieren vacunar, porque volvemos a repetir otra vez que esta es una campaña optativa, es voluntaria, no es obligatoria, pero ya hemos traspasado los 4 millones de inscriptos, como se ve allí, y hay una incorporación diaria promedia alta, un promedio muy alto de 50, 60.000 personas por día que se van anotando, y también observamos que en la medida que la gente percibe que van llegando las vacunas y que en las redes sociales explotan de casos, en la enorme mayoría de las veces, por no decir todas, con una conformidad muy grande por parte de la población que recibe la vacuna o que recibe el día de su turno, puede programarlo, sabe cuándo va a ir. La verdad
es que somos bastante optimistas en cuanto a que esto va a seguir con un progreso semanal creciente de cantidad de dosis aplicadas. Y esto es importante porque tenemos estos 2 meses hasta que empiecen los fríos fuertes, con la posibilidad de tener vacunadas a una gran cantidad de las personas que constituyen los grupos de riesgo. Importantísimo porque, como decía recién, también tenemos que ir vinculándolas con las medidas de cuidados internos y con las restricciones que estamos proponiendo que se impongan, mayores restricciones a los viajantes hacia las zonas de alta circulación de los países, del resto de los países del mundo, no solamente de los de la región sur, sino de las Américas, sino también de otros países donde hay circulación de otras variantes. Así que tenemos que ser muy cuidadosos estos 2 meses, mientras vacunamos a la mayor cantidad el mayor porcentaje posible de población de riesgo, de seguir cuidándonos. Y obviamente, después de estos 2 meses también se va a seguir a todo vapor con la vacunación en la medida que tengamos las dosis. Tenemos prácticamente, fíjense que hemos traspasado los 254.000 inscriptos de personal de salud, es decir, prácticamente tenemos anotados al 100% de todo el personal de salud público, privado, municipal, provincial, nacional, que trabaja en territorio bonaerense. Tenemos inscriptos docentes más de 350.000 y ya llevamos vacunados largamente más de 130.000 docentes. También esa cifra es importante, mayores de 60 años tenemos inscriptos 1.733.000. La siguiente, yo acá quiero también detenerme un poquito porque uno lee, escucha de los medios panfletarios opositores porteños, bueno, claramente están en contra de la vacunación, como estuvieron en contra de la vacuna, como estuvieron en contra de las medidas de cuidado. Prácticamente quieren que fracase todo esto. Ya, como hemos dicho una y otra vez, no tenemos esperanza que ese tipo de medios, que está en otra cosa, que está en politiquería barata, que está en politiquería que no se condice con las necesidades del pueblo argentino hoy, que salir de esta crisis que produjo el coronavirus, intentan confundir permanentemente a la población, ¿no? Intentan confundirlas diciendo que por qué estamos vacunando tantos menores de 60, si hay que vacunar a los de 80, a los de 70. La verdad es que si las vacunas vinieron al principio para el sector salud, obviamente que la mayoría de los trabajadores del sector salud tienen menos de 60 años. Y luego vinieron vacunas de Sinopharm que, como todo el mundo sabe, se pueden colocar hasta los 59 años. Así que, obviamente, la mayor cantidad de vacunas que están llegando hasta ahora se aplican por distintos motivos a personas a menores de 60 años. Pero, así como se ha definido los distintos grupos de riesgo y se están vacunando los distintos grupos de riesgo, la decisión a partir de estos días, que van a entrar más vacunas que se pueden dar a los mayores de 60 años, es que todas esas vacunas, principalmente Sputnik y AstraZeneca, o Covishield, que es lo mismo que las de AstraZeneca, sean aplicadas exclusivamente a los mayores de 60 años y particularmente mayores de 70 y 80 años. Obviamente que todo esto, sentado en la redacción de un diario o en un estudio, todo parece fácil. La logística es muy complicada porque no es cuestión de que uno de un día para otro, cuando se entera que las vacunas tienen tales características, que cambiaron el día de llegada, toda la distribución en una provincia gigante como la nuestra tiene sus complicaciones y se viene realizando maravillosamente bien. Creo que esto le molesta a alguien, porque además se expresa mucho en las redes sociales. Las redes sociales realmente es un clima de mucho festejo por lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires con la vacunación, de mucha alegría, de mucha aceptación, muchísima. Yo sé que les molesta porque el objetivo de ellos es la antivacuna, la antipolítica, como dice nuestro jefe de gabinete, son antigobierno y son antiperonistas particularmente. Pero nosotros vamos a insistir una vez más que no vamos a dejar de vacunar, vamos a seguir vacunando a full.
Y si se detecta en algún lugar algún tipo de irregularidad, quiere decir alguna persona que burló el sistema y logró anotarse como algo que no le correspondía y vacunarse, obviamente lo investigaremos, pediremos informes, si es jurisdicción provincial tomaremos las medidas sumariales correspondientes, si es una jurisdicción municipal o nacional, pediremos el informe y les sugeriremos a las autoridades de esas jurisdicciones que tomen las medidas correspondientes. Pero son casos ínfimos al lado de los cientos, miles de casos. Por lo tanto, digo, este tipo de periodismo tan de cuarta, tan chismoso, tan de andar que si nunca cito acá una cosa, cuando lo que se está haciendo en términos generales es extraordinario. Déjense jorobar un poco. Yo les quiero leer la definición de vacunación de grupo prioritario de salud, priorizado de salud. La definición dice que personal de salud, y esto es oficial, toda persona que realice tareas y/o preste servicios en establecimientos de salud, públicos o privados, cualquiera sea la relación contractual a la que se hallaren sujetas. Lo tenemos que repetir una vez más, parece mentira que el personal de salud es un conjunto al que hay que cuidar, porque es el que va a cuidar al resto de la sociedad. El personal que vacuna hay que cuidarlo, porque cuando la señora de 80, de 70, de 60 años se vaya a vacunar, no puede correr el riesgo de que el vacunador esté contagiado, asintomático y la contagie a esa persona que se va a vacunar. Yo digo, esto es tan sencillo y tan fácil de entender que solamente se puede explicar que los cuestionamientos vienen desde el lado de la mala intención, la tergiversación, la manipulación. Y volvemos a decir una vez más, no tenemos muchas esperanzas de que estos medios, que claramente son opositores a todo y son antivacuna, no les pedimos ya, no tenemos esperanza que nos ayuden. Estos medios, hay otros que trabajan muy bien. Solamente le pedimos que por un rato dejen de poner palos en la rueda. Es la salud de los argentinos y las argentinas. Esta sáquenla de la cancha como disputa política, sáquenla fuera. Es la salud, no se joroba con la salud, no se embroma con la salud. Porque también vemos algunos dirigentes de la oposición que hacen politiquería con eso, hacen denuncias judiciales ridículas. Miren, todo lo que se está haciendo está en el marco de las leyes preestablecidas, pero además dentro de la ley especial de emergencia que votó la legislatura y que también tiene un capítulo de salud, y también dentro de los decretos que se han ido dictando sucesivamente en el marco de esta pandemia. Porque escucho una legisladora que se queja porque ponemos centros de vacunación en los municipios y dicen que son centros paralelos, pero como que la provincia no solo no pudiera, no tuviera el deber de ir a reforzar el sistema de vacunación para afrontar esta campaña, esta pandemia. Escucho a algunos intendentes que en público, porque cuando hablamos en privado jamás lo mencionan, y está todo bien con el Ministerio de Salud de la provincia, pero salen en público a decir que por qué no usamos los centros de vacunación habituales. Y se lo hemos explicado 100.000 veces. Ellos tienen que seguir recuperando todas las dosis que se perdieron del Plan Nacional de Inmunizaciones producto de la campaña y producto de lo que nos dejó la gestión anterior, que bajó muchísimo las coberturas de salud. Hay que ir a recuperar eso. Ese es el rol principal, pero además la enorme mayoría de esos centros no reúne las condiciones que ustedes verán que nosotros queremos para nuestros centros de vacunación. Si ustedes recorren el Estadio Único, si recorren los clubes, si recorren los lugares donde se vacuna en estos centros, son lugares amplios, lugares donde la gente puede esperar al aire libre, por supuesto siempre con sus correspondientes gazebos, porque si hay sol no queremos que tengan un golpe de calor, además le proporcionamos agua, líquidos. Tampoco
queremos que si llueve se mojen, como vimos en otros lugares. Los cuidamos y la gente sale feliz. Y no son centros paralelos de nada, son centros que se establecieron en comunión con los intendentes, porque cada intendente tiene un referente local, generalmente su secretario de salud, y la provincia su articulador. Y se define y se analizan cada uno de esos centros de vacunación y se ve cuál es el más apto. Entonces, dejen de inventar pavadas, dejen de judicializar. Hay que tener en claro que acá se habla mucho de respetar la división de poderes. Pero cuando la ANMAT, que es la institución señera, que debe decir si un medicamento, si una vacuna sirve o no, los que hablan de institucionalidad presentan causas por envenenamiento. Son los mismos que después presentan causas judiciales diciendo que pusimos un centro paralelo de vacunación. Un centro paralelo de vacunación, cosa más ridícula, no existe. Ojalá tuviéramos miles de centros de vacunación. Queremos vacunar a todo el mundo. Tenemos hoy 514, son muchísimos. Entonces, tenemos que, esta semana pasada, todos los ministros de la Nación, las distintas provincias de la Nación y la ministra de Salud, sacamos un comunicado diciendo quien establece las pautas sanitarias es el Poder Ejecutivo. No vamos a cambiar esas pautas sanitarias que están científicamente probadas por la opinión de un periodista que puede creer que sabe todo de todo y nunca se equivoca, pero no le vamos a pedir la opinión a un periodista que cree eso, le vamos a pedir a los expertos. Tampoco se lo vamos a pedir a un legislador. Todo el mundo tiene el derecho a opinar lo que quiera, pero las decisiones se toman sobre base científica y se ejecutan a través de las instituciones, y en este caso es el Poder Ejecutivo el que define la política sanitaria. Terminemos con esto de querer judicializar la política, porque no le sirve a nadie. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir vacunando en unidades de pronta atención, en universidades, en polideportivos municipales, en clubes, en el Estadio Único y en el Hipódromo de La Plata, en espacios culturales, en centros de jubilados, en hospitales provinciales y municipales, en los puntos IOMA, en los puntos PAMI, en las residencias geriátricas. Lo vamos a seguir haciendo en lugares perfectamente preparados, vuelvo a repetir, en donde la población que va y se vacuna sale maravillada, cuando no emocionada y llorando. ¿Que les duele a alguno eso? Bueno, mala suerte, lo vamos a seguir haciendo. Una más, estos son los lugares en donde estamos vacunando y donde vamos a seguir vacunando, distribuidos según qué tipo de grupo de riesgo se trate. Vuelvo a repetir por último, las vacunas que son hasta 60 años, básicamente ahora las Sinopharm, las vamos a seguir dando a los menores de 60 años, por más que critiquen que lo hagamos. Vamos a seguir vacunando a los docentes, por más que nos critiquen que lo hagamos. Vamos a seguir vacunando a la población con comorbilidad, vamos a seguir vacunando a las fuerzas de seguridad y a todos los grupos que científicamente se establecieron que son los grupos de riesgo. Lo vamos a seguir haciendo, poniendo el acento, obviamente, lo vuelvo a repetir, que todas las vacunas que tengamos que sean pasibles de utilizarse en personas mayores de 60 años, priorizando 80, 70, por supuesto van a ser dirigidas hacia ese sector. Así que una vez más, solicitarle a todos la mayor colaboración en esto y manifestarle que la decisión de nuestro gobernador es seguir vacunando todos los días lo más que se pueda para terminar con esta pesadilla del coronavirus. Gracias.